Buenos días, hermanos, buenos días a todos nuestros amigos que nos escuchan, nos hacen el favor de escucharnos, de atendernos, de introducirnos, ¿verdad?, a sus aparatos celulares o computadoras, pues para poder compartir una vez más un espacio de reflexión pastoral, de reflexión bíblica, hermanos, donde pues nuevamente nos acompaña o acompañamos a el pastor Ricardo Aquino Alfaro, desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Pastor, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios, pastor. Y pues, el que se siente acompañante soy yo y me da mucho gusto. Esta es tu casa y Gracias, esta pastor. es su casa, hermanos. Me alegra mucho que nos podamos encontrar una vez más y que nos puedan acompañar. El propósito de nuestra transmisión es emitir un programita más de la serie Respuestas Pastorales y hoy estamos abordando otra temática. Así es, y es una temática pues interesante que creo yo va a provocar algunas reacciones, porque bueno, hay que decirlo, está enfocado directamente al liderazgo de la iglesia, que pues también va a influir por supuesto al pleno de la congregación. Y obviamente, hermanos, la opinión o el análisis que queremos dar es sin ánimo de ofender, sin ánimo de polemizar. Volvemos a repetir o volvemos a poner sobre la mesa el hecho de que nuestro interés no es hacer polémica, no es hacer una especie como de ataque o de aseveración, simplemente es la opinión pastoral. Y esto, por supuesto, es por el bien de la iglesia y también por el bien de los pastores, de los consiervos del Señor que están pues trabajando en las filas y que están atendiendo a cada iglesia, a cada congregación, a cada misión. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué estoy quizá dándole tantas vueltas al asunto? Porque queremos hablar acerca de una especie de confrontación entre la teología sistemática contra la teología pastoral y de acompañamiento. Eh, pues francamente, hermanos, cuando hablamos de teología sistemática, pues como que tiene siempre su realce. De hecho, dentro de las preguntas que vamos a hacer a continuación, hemos observado que en las iglesias hay un énfasis eh, marcado hacia el aprendizaje, la enseñanza, la promoción de la teología sistemática y se ha descuidado en muchas áreas de la iglesia, en muchas áreas de la educación teológica, en los seminarios también, se ha descuidado lo que es la teología pastoral. Entonces, vamos a hacer estas preguntas, vamos a consultar al pastor Ricardo Aquino en base a su experiencia, en base a su conocimiento, para que pueda aportarnos algo. Y por supuesto, hermanos, esto es pues también para iniciar, ¿por qué no?, entre ustedes, entre sus iglesias, un análisis que ustedes puedan hacer en sus iglesias y pues el resultado al que lleguen sería bueno que lo compartieran con nosotros, sería bueno que ustedes nos compartieran cuáles son sus conclusiones. Entonces, ¿qué le parece, pastor, si empezamos ya de lleno con De este acuerdo, tema? pastor, nada más comentar brevemente que nuestro propósito, como en otras ocasiones, en esta es la misma exactamente, no necesitamos ni pretendemos polemizar. Lo que estamos haciendo es presentar un enfoque y dar una aportación con un trasfondo y con un soporte más bien pastoral que técnico y que teórico, y estamos más bien orientados a proporcionar una respuesta a situaciones que se están viviendo en las familias y en las congregaciones y que están enfrentando las personas, y cómo en el caso de hoy los pastores podemos eh, responder desde nuestro ministerio a esas necesidades. Bien, quiero hacer la primera pregunta, pastor. En su opinión, en su experiencia, ¿cuál debiera ser la cualidad más importante de un pastor o de un presbítero? Y hago aquí la aclaración, hermanos, en que cuando hablamos de pastores estamos acotando a los presbíteros, es decir, aquellos pastores ordenados por un presbiterio y que están plenamente capacitados y autorizados
para administrar los sacramentos y para pues proceder a presidir un consistorio. Estamos hablando, por supuesto, desde la Iglesia Nacional Presbiteriana, y posiblemente hay otras congregaciones o otras denominaciones que también nos escuchen, y queremos solamente acotar eso. Cuando hablamos de pastor, estamos hablando estrictamente de presbíteros y no de pastores laicos, por ejemplo, de pastores que son hermanos que predican pero que todavía no ejercen, digamos, un rango de autoridad. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta: ¿cuál debería ser la cualidad más importante de un pastor o de un presbítero según su opinión? Bueno, fundamentalmente hablando, la palabra de Dios habla del que apacienta el rebaño. El pastor es el responsable del cuidado de la grey. ¿Cuál es la responsabilidad prioritaria, la indispensable? Es cuidar que el rebaño esté sano, esté nutrido y esté a buen resguardo. La responsabilidad de un pastor, típicamente hablando en el campo, es esa. Al pastor de una congregación o de una iglesia, al presbítero, como ha señalado, se le llama así porque está a cargo de un rebaño, aunque el rebaño no es suyo. Es el rebaño de Cristo. Es el rebaño que está constituido por las ovejas redimidas, rescatadas y adquiridas por el precio de la sangre del Salvador Jesús. Es un rebaño lavado con la sangre de Cristo y es un rebaño invaluable. Nos es encomendado como pastores a aquellos que han sido ordenados. ¿Qué significa la ordenación? Significa que un cuerpo eclesiástico que tiene autoridad sobre las congregaciones, sobre las iglesias y sobre los pastores, ha delegado autoridad en la persona de ese pastor. Lo hace a través de la imposición de manos. Esto es bíblico, y en el caso de la iglesia presbiteriana, a la cual pertenecemos el pastor Luis y un servidor, está establecido y normado en la forma de gobierno de la iglesia, en la constitución de la iglesia, que el ministro debe ser ordenado para cumplir su ministerio. Claro, hay ministros que no han sido ordenados, hay una forma de pastorado laico, como mencionó hace un momento el pastor Luis, pero curiosamente, esa es una cosa muy interesante, la razón por la cual una iglesia que no está en la posibilidad de tener a un pastor ordenado, o que no puede acceder a eso por razones de su membresía, que es muy pequeña, que no cuenta con los recursos para el sostenimiento ministerial, etc. La razón por la cual a esa congregación es comisionado un hermano laico es para que él se haga cargo del cuidado, del apacentamiento, de la nutrición y de la protección de ese pequeño grupo de creyentes. Entonces, aun cuando no haya ordenación, la responsabilidad prioritaria de alguien que aspira al pastorado es esa, el apacentar un rebaño que no le pertenece a él, sino que le pertenece a Cristo. Básicamente, esa es la fundamental asignatura de un pastor. Bien, sin embargo, hay una tendencia muy particular, tanto en las iglesias como en los presbiterios y en los mismos pastores, en que se le da demasiado énfasis a la preparación académica de los pastores, y se exige o se pide que el pastor esté plenamente capacitado, preparado académicamente, teológicamente, y como que se descuida un poquito la vocación de servicio en los mismos. Tanto es así que una de las críticas más evidentes que se le da a los seminarios es que los seminarios forjan teólogos y no pastores. Uh-huh. ¿Por qué cree que se da este énfasis, pastor? Bueno, es importante comentar aquí que la preparación no solamente es deseable o necesaria, la preparación en un ministro es indispensable.
Yo sí creo que puede haber hombres llamados por Dios que no necesariamente tengan una formación académica como ministros. Hemos vivido a lo largo de la historia el testimonio de hombres llamados por Dios para servir en su obra y que no eran necesariamente formados en un seminario. Eso es respetable, pero eso es las excepciones muy contadas en realidad. El común denominador de los casos es que somos pastores egresados de un seminario al cual fuimos para formarnos como ministros en los aspectos fundamentales que se tiene que formar un ministro. La escritura, esa es la parte fundamental y esencial. La sana doctrina, que es la teología, es un aspecto fundamental y esencial. Y la otra parte fundamental y esencial es las relaciones, el cuidado y el apacentamiento de la grey de Cristo. Ahora, desafortunadamente suele suceder que los seminarios están más orientados al aspecto teórico, al aspecto filosófico, al aspecto académico, que reviste la responsabilidad de la escritura, la asignatura de la escritura, de la Biblia, las lenguas bíblicas, el manejo de la exégesis, de la hermenéutica, de la homilética, pero también el área de la teología, los aspectos de la teología que son relevantes y que son indispensables, tanto en la teología sistemática porque es una sistematización de los conceptos principales de la teología, y de esa manera se identifica como teología sistemática, como la teología bíblica que toma la estructura misma de la palabra para ir desarrollando los grandes temas bíblicos. En ambos casos, tanto la teología bíblica como la teología sistemática, son parte de la academia. Sin embargo, llega un momento en el cual el estudiante gradúa, se titula y se va al campo, y cuando llega allá descubre que está impreparado para el apacentamiento de la grey, cuando que su responsabilidad número uno al llegar al campo va a ser ese, porque cuando se enfrente a las necesidades de la congregación, las necesidades de la congregación no solamente tienen que ver con cátedras, con enseñanza, con predicación desde el púlpito. Esa es la parte mínima del tiempo. La mayor parte del tiempo tiene que ver con personas que están atravesando por duelo, por situaciones de adversidad, necesidades de consejería y de apacentamiento pastoral en el matrimonio, en la formación de los hijos, familias que están viviendo procesos de desintegración, familias que están viviendo procesos decisivos, determinantes, en donde no están en problemas, no están divorciándose, pero el esposo tiene que decidir entre irse a trabajar a otra latitud y la esposa continuar trabajando en lo que está haciendo, y los hijos tienen que ver cómo se resuelven la vida solos y buscan el consejo pastoral. ¿Qué es la responsabilidad del pastor? En esos momentos no va a sacar la teología de Berkhoff o va a sacar los libros de Eichrodt o los libros de Barth y de todos los de Bonhoeffer y todos los grandes teólogos que hemos estudiado, sino que en esos momentos tiene que irse a las vocales del Evangelio, a las consonantes del Evangelio, tiene que tomar la Biblia y con la Biblia en la mano acompañar a los que están demandando su acompañamiento pastoral. Esa es la responsabilidad. Y suele suceder, desafortunadamente, que se advierte un enorme hueco en la formación de los pastores, porque cuando llega ese momento parecen no tener madera para hacerlo. Y esa es la pena, ese es el problema. Entonces, yo creo que los pastores deben ser formados en los seminarios, tanto en el aspecto académico y técnico, en el aspecto filosófico y teórico, como también en el aspecto práctico y en el aspecto de la necesidad que está por ser resuelta en la vida de las familias, y debemos recibir formación y preparación de manera seria, de manera sólida, acerca de cómo acompañar a las personas. Por ejemplo, un área de necesidad que es reciente digamos de los últimos 25 años, y que no ha cambiado en ninguna forma la dinámica de los seminarios, es cómo manejar la necesidad pastoral de las víctimas del crimen y de la violencia.
no sabemos cómo apacentar a alguien que es víctima de un secuestro, o alguien a quien le han desaparecido a un hijo, o alguien a quien le han matado a un hermano, o a una madre, o a un padre. No sabemos cómo manejar a víctimas de la extorsión. Entonces los pastores tenemos que estar formados en eso y tenemos que aprenderlo desafortunadamente sobre la marcha, a veces cayendo, tropezando y cometiendo errores. Pero esto debiera ser una línea de formación seria en los seminarios. Aterrizándolo un poquito más a la iglesia o al pleno de la congregación, en la gran mayoría de las iglesias se coloca un énfasis muy importante a la educación doctrinal, es decir, las materias que se dan en la escuela de formación cristiana o la escuela dominical, como comúnmente se conoce, es enseñar de doctrina o enseñar de Biblia. Sin embargo, en muchas ocasiones muchos hermanos de la iglesia manifiestan tener hambre de otra clase de educación cristiana y a veces los pastores no saben qué estudios poner. Es muy común que un pastor dice, no sé qué estudio poner en la iglesia porque ya hemos analizado quizá la doctrina o buscan más doctrinas que enseñar, ¿no? Sí. ¿Cuál sería una alternativa de una educación cristiana o educativa cristiana para una iglesia sana, una iglesia que también necesita otra clase de alimento? Entiendo. Aquí es importante resaltar que mucho de lo que escuchamos en los púlpitos, particularmente en los púlpitos de las iglesias históricas o de las iglesias institucionalmente constituidas, hablemos de las iglesias presbiterianas o de las iglesias bautistas, de las iglesias metodistas, de las iglesias que tienen una forma eclesiástica estructurada y corporativa, que pertenecen a una organización, etc. No hablemos tanto de las iglesias independientes, de las independientes, de las independientes, ¿verdad? Estamos hablando de las iglesias que son corporativamente reconocidas e institucionalmente estructuradas. Mucho de lo que escuchamos en sus púlpitos y en sus aulas tiene que ver con formación doctrinal. Y eso tiene sentido, porque la doctrina es la columna vertebral de nuestros criterios que determinan nuestra acción. La doctrina, la sana doctrina, la doctrina correcta, la enseñanza de la doctrina de las Escrituras, la doctrina del Evangelio, es la columna vertebral de la iglesia. Una iglesia sin doctrina fallece, una iglesia sin doctrina está condenada a la desintegración. Entonces la doctrina es indispensable. Sin embargo, la doctrina no es lo único que hay que enseñar. Hay una parte importante que es entender que como la doctrina misma del Evangelio nos enseña, la sana doctrina nos dice que primero es la regeneración que obra el Espíritu Santo. Después viene como consecuencia de la regeneración el arrepentimiento para salvación, es la manera en que la persona accede a la fe que lo hace salvo, la persona redimida por Cristo, que le dijo sí a Dios porque el Espíritu Santo transformó su corazón. Y la persona nacida de nuevo tiene que entrar en ese proceso de santificación que comenzó con el evento en donde Dios lo apartó, eso es ser santo, y luego lo continúa en vivir en santidad cada día de su vida. Sin embargo, hay una parte indispensable que debemos comprender, que es la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos es el terreno en donde los cristianos erramos con mayor facilidad y con mayor frecuencia, porque no somos fieles en perseverar. Cometemos nuestros errores. Una vez que fuimos redimidos por Cristo, en lo que sigue es que podemos volver a caer, volvemos a fallar, volvemos a fracasar. Cometemos el error de tomar nuestras decisiones de espaldas al Evangelio y fallamos, traicionamos al Señor. Entonces, en ese caminar que es la perseverancia de cada hijo de Dios en integridad y en fidelidad, es en donde el apacentamiento es más indispensable, más importante, se hace imprescindible.
Luego entonces los espacios en donde el apacentamiento se debe dar son, por supuesto, el discipulado, el contacto uno a uno con el creyente que está en formación y enseñarle a permanecer fiel. Cómo echar mano de la palabra y echar mano de la oración en los momentos críticos de tentación, de debilidad y de prueba, en la aflicción. Pero también está de por medio la predicación de la palabra. Cuando la congregación se reúne y el pastor va a predicar, la predicación no tiene que ser de un énfasis teórico, de un énfasis enajenante, en donde los conceptos están por acá arriba y la gente vive acá en otro nivel. Los conceptos teóricos de la doctrina tienen que aterrizar en la realidad de la vida cotidiana de las personas, de las familias, para que se pueda concretar en la perseverancia de los creyentes. Si la predicación siempre está navegando en una atmósfera superior, en la estratosfera o en la hidrosfera o en la, no sé, la iglesia nunca accede a ella. Y la gente está desfalleciendo en sus propios fracasos personales porque necesita consejo pastoral. Y el consejo pastoral no llega porque los pastores entienden que la predicación debe ser un desafío para que la gente se estire más, como hacen las jirafas para comer de las ramas que están más arriba en los árboles. Y es necesario entenderlo desde otra perspectiva. La responsabilidad del pastor es hacer accesible los conceptos esenciales de la sana doctrina y del Evangelio de Jesucristo, de la palabra de Dios, a la vida cotidiana de la iglesia. Eso es teología pastoral. Mientras no ayudamos a la iglesia a entender que la teología sistemática aterriza en el diario vivir, en el diario andar, en la cotidiana dependencia de Dios, no estamos siendo útiles y no estamos siendo atingentes en nuestro ministerio. Sin ánimo de ofender a otras denominaciones, es evidente que esas mismas denominaciones no ponen tanto énfasis en la preparación académica de los aspirantes al pastoreo, sino más bien en su ánimo de servir a la iglesia los colocan, los ordenan, por así decirlo, los ponen al frente de la iglesia, sin que necesariamente tengan una preparación teológica. Desafortunadamente esto ha producido que en muchas ocasiones muchos de estos pastores caigan en malas interpretaciones bíblicas, que pues después derivan en herejías que dan pie a falsas enseñanzas y que desvían a la iglesia de la verdad. Ese, digamos, sería otro extremo en el de, bueno, no preparamos a los pastores, sino más bien que se fogueen en el campo y que atiendan a la iglesia. Pero esa falta de preparación, bueno, viene en esta problemática. ¿Cuál debería ser la acción quizá de la iglesia o del pastor o del presbiterio o del grupo de hermanos que está formando un pastor para evitar eso? Muy bien, aquí debemos de reconocer que la formación académica tiene un valor. Algunas congregaciones que están muy inclinadas hacia la espontaneidad y que tienen un aparente énfasis en la obra del Espíritu Santo y que todo lo atribuyen al Espíritu Santo, dirán que todo eso es palabra de hombre y letra muerta y que no tiene propósito ni sentido. La historia nos está revelando que no es así. Los pastores tienen que ser hombres y mujeres formados. Ellos dicen, ¿cuándo Jesucristo fue a un seminario? ¿Cuándo el apóstol Pablo fue a un seminario? Y no se dan cuenta que estos hombres crecieron en la cátedra hebrea, en una sinagoga. Jesús fue un discípulo en una cátedra, en una sinagoga, en la ciudad en donde creció, en Nazaret. Era conocido por la gente de la sinagoga. Lo reconocían porque él era uno de los que asistían allí cuando era niño, cuando fue joven, cuando celebró su vida adulta, etc. Todo esto significa que nuestro Señor Jesucristo fue iniciado como un judío celoso de la fe que participó de la formación. Entonces, la formación es indispensable, no podemos eludirlo. Sin embargo, la realidad es que hay muchos espontáneos. ¿Cuáles son las características peculiares de esta etapa de la historia de la Iglesia? Son dos características fundamentales que son muy peculiares.
Uno es la improvisación. Hay cualquier cantidad de pastores improvisados. Gente que se dice pastor porque él tuvo la revelación de que Dios lo llamó y a partir de ese momento ya es pastor. Sin que nada ni nadie lo haya reconocido jamás, no hay un cuerpo de gobierno ni una autoridad que le delegue a él la responsabilidad pastoral. Él la asume, hay gente que lo siga y eso lo constituye en pastor. La improvisación. Y la otra es la clandestinidad. Miren, hermanos, si el gobierno de la República algún día exigiera un certificado pastoral a todos los que se dicen pastores, estaríamos en problemas. Una gran cantidad de pastores no cuentan con ningún certificado de ninguna índole, ni siquiera quien diga yo lo conozco, yo lo traje al mundo, yo vi el cascarón de ese huevo cuando se rompió. No hay quien dé crédito. Y eso se llama clandestinidad. Entonces esta espontaneidad que es parece la etiqueta que llevan muchos, ha caído en una devaluación del pastorado, del ministerio. Cualquiera se dice pastor. Hoy día cualquier hijo de vecino puede pastorear a los demás. Sí, funciona como los psicólogos, ¿no? A lo mejor un peluquero puede resultar más atinado que un psicólogo graduado de la universidad cuando se trata de cortar el pelo y estarte preguntando qué te aflige porque te veo triste y comienzas a abrirle tu corazón y le sueltas el buche y te saca todo lo que traes adentro y cuando te levantas del sillón del peluquero dices, ay, tengo una paz enorme, qué bueno, tengo que regresar mañana aunque no me tenga que cortar el pelo, ¿verdad? Por eso muchas mujeres se pasan 3 días de la semana en el salón de belleza, ¿verdad? Porque creen que eso es como una especie de terapia que les va a cambiar la vida. Bueno, entendamos esto, la formación es indispensable. ¿Y cómo debemos entenderlo? Las iglesias necesitan personas que tengan verdaderamente criterios normativos sólidos, que tengan una cosmovisión clara de lo que es la asignatura pastoral. No improvisados, no clandestinamente autodenominados como pastores, sino gente que tenga un llamado de Dios y que lo certifique con frutos, con evidencias de su llamado. No estafadores ni gente que se dedica a saquear los bolsillos de los demás en aras de su bienestar, haciéndolos que siembren ese concepto de sembrar y están abusando de la gente. Mucha gente se dice profeta y mucha gente se dice enviada de Dios y lo único que están haciendo es estafar a la gente y engañarla. No se dejen engañar. Los pastores, los verdaderos pastores, son gente certificada, gente reconocida. Es como cuando usted va a ver al doctor. En la sala de espera de su consultorio hay 20 certificados ahí de los estudios que tuvo. Yo recuerdo que fui en alguna ocasión a una sala de una notaría y estaba desde el certificado de kinder, el diploma de excelencia de kinder del notario. Dije yo, ¿será necesario eso? Pero bueno, ahí estaba enmarcado y desde allí hasta que se tituló y hasta que recibió el título de notario y todo estaba plasmado en la pared de ese despacho. Qué impresionante, ¿verdad? Cuántos créditos. Ahora, no se debe de atribuir esto con el propósito de nutrir o de alimentar la vanidad humana, la soberbia del hombre, sino que debe ser puesto a los pies de Cristo para servir a la iglesia. Es indispensable que acabemos con la improvisación. Es indispensable que acabemos con la clandestinidad y que los que son pastores verdaderamente honremos el ministerio reconociendo la necesidad de preparación que hay en un siervo de Dios. Volviendo un poquito a esta problemática de los jóvenes o de los jóvenes que salen del seminario, usted comentaba hace un momento, ¿no? Cómo los seminarios le dan más énfasis a la preparación académica, teológica. Y una de las quejas que se escuchan en las congregaciones y misiones, principalmente, que es a donde van los estudiantes, y obviamente en algunas iglesias, es que estos jóvenes seminaristas, entusiastas, aspirantes a un pastorado ordenado, pues llegan a la iglesia con
digamos, una cabezota. Me acuerdo que a mí me dijeron en una ocasión que yo llegaba muy cabezón, con muchos libros, ideas, posturas teológicas, doctrinales, planes de trabajo extravagantes para la iglesia, mucha teoría, Sí. pero que realmente no sabemos o no saben pastorear a las personas. Ahora, desde el punto de vista de la congregación, de la misión de la iglesia, ¿cómo ayudar a esos jóvenes para que puedan ser los pastores que la iglesia necesita? ¿Cómo ayudarles desde siendo un miembro de una congregación, ¿no? ¿Cómo ayudarles? Claro, eso es muy importante y es muy interesante la pregunta. Pastor, si hay 100 títulos que se estudian en los seminarios de teología sistemática, es posible que solo hay 5 de teología pastoral. Hay muy poco material orientado a la práctica del apacentamiento pastoral. Y esto va creando una especie de definición del ministerio pastoral como una cuestión que se maneja muy conceptualmente. Ser pastor es una cuestión de academia, de teoría y de conceptos, de pensamiento. Y cuando uno llega a la iglesia, uno viene con el ideal de la teología, con el pensamiento fresco de los autores que acaba de leer, con los temas que estudió para la tesis de licenciamiento, etcétera. Y uno comienza a predicar sobre esas cosas y al principio puede ser que uno impresiona a la iglesia, ¿no? Y la iglesia dice, ¡ay, qué bárbaro! Que este muchacho sí viene muy preparado. Pero va a llegar un momento en el cual uno va a mostrar sus carencias y ese momento suele ser cuando llega la hora del contacto uno a uno, cuando las personas le hablan a uno de sus adversidades y aflicciones y uno no tiene qué decir. Yo en los años que tengo de ministerio, 32 años de pastorado, casi, y más de 40 años de predicador, puedo decirles que todavía me cuesta mucho trabajo llegar a una sala de velación a donde están frente a un cuerpo de alguien muy querido y todo el mundo está convulsionado por el dolor y todavía me cuesta mucho trabajo estructurar palabras suficientes, oportunas, pertinentes para comunicar consuelo. Porque difícilmente las personas serán tocadas por lo que uno les diga, porque en ese momento en el que se encuentran en shock, oyen tantas cosas y a veces tan repetitivas, que ir y decir exactamente lo mismo que todo el mundo les ha dicho, puede ser tan irrelevante que tal vez lo único que convenga llegar y decir es exactamente lo que la Escritura dice y ayudarlos a ir a la palabra para encontrar consuelo en ella y acompañarlos en el proceso de ir a la palabra y a consolarlos, a apacentarlos, ir a proporcionar presencia. Yo recuerdo que en alguna ocasión en mi ministerio había una mujer que llegaba y hablaba durante 2 horas. Y cuando terminaba de hablar, en 2 horas casi no me dejaba estructurar palabra. Cuando terminaba de hablar, después de 2 horas de estar en una consulta pastoral, en la oficina pastoral, se levantaba y me decía, pastor, no sabe cuánta ayuda me es venir aquí y escucharlo a usted. Lo que menos había yo hecho era hablar, solamente había hablado y hablado y hablado y hablado. Y entonces lo que me doy cuenta es que mucho de la tarea pastoral es escuchar. Tener la prudencia y el cuidado de escuchar a las personas. Antes de emitir cualquier consejo, no sirve el que trae los consejos prefabricados. Y después de oír las primeras 3 palabras de una persona diciéndole al pastor, pues mire pastor, a nosotros lo que nos pasa en nuestra familia es que últimamente hemos estado... ¡Ah, ya sé! Es la técnica 428. Déjeme le digo, hermano, no me interrumpa. Mire, la técnica 428 consiste en que usted se reconcilie con su esposa y... No sirve que nosotros interrumpamos e impidamos a las personas.
No sirve que nosotros nos espantemos de ver a la gente sufriendo y atribulada, llorando, confundida por las pruebas que están viviendo y pensando que se van a ir al infierno por estar confundidas. O encontremos a los creyentes en duda y tengamos en mente la idea de que se van a condenar por tener dudas en su corazón. O vayamos a ellos y queramos callar su boca cuando nos dicen que están contrariados con Dios porque Dios ha tomado lo que ellos sentían que era intocable. Y de eso se trata el trabajo pastoral, de acompañar a las personas, escucharlas y apacentarlas en medio de su dolor y de su sufrimiento. Y eso es lo que nos enseña la teología, eso es lo que nos enseña la palabra. Nada más que el área de la pastoral es la práctica de todo lo teórico. Entonces no podemos divorciar una cosa de la otra. En su experiencia pastoral como pastor no solamente de años de ordenado, sino también sabemos que usted ha trabajado como pastor laico, como pastor desde el seminario incluso. ¿Cuál cree que sea el mayor error que cometen o que cometemos los pastores jóvenes? Ya me estoy introduciendo al pastor joven, ¿verdad? Pero ya, que cometen los pastores jóvenes y cómo podrían evitarlo. Sí, yo creo que uno de los errores más frecuentes, pastor, y claro que eres un pastor joven, yo te agradezco que me tomes en cuenta y me des este espacio, pastor. Uno de los errores más comunes de los pastores jóvenes es pensar que todo es exactamente como viene en el librito. Y cuando llegas a la congregación, lo que está pasando allí no se parece en nada a lo que decía el librito. Las cosas son muy distintas. Entonces, el trabajo pastoral siempre va a ser desafiante y la parte más apasionante de la labor de un pastor es precisamente cuando tiene que ir y encontrarse con los creyentes, cada uno viviendo su propio proceso de adversidad. Y hay que apacentarlos, hay que ayudarlos, hay que acompañarlos. Entonces, hermanos que están graduando en los seminarios, por favor no cometan el error de pensar que en el librito estaba todo. No, señor. Me acuerdo que tuve un maestro de homilética que me decía, ya te aprendiste el libro de homilética, ya lo terminaste de estudiar, ya sacaste una calificación aprobatoria, 7, 8, 9, 10, en el seminario mi calificación aprobatoria mínima era 7. Entonces, ya sacaste una calificación aprobatoria, bueno, ahora ve y olvídate de todo lo que estudiaste, visita a las familias de la iglesia y ahí vas a saber de qué necesitas predicar. Porque la necesidad de las personas que se está viviendo en los hogares es el termómetro de la predicación que se da en el púlpito. Entonces el pastor, si no está atento a eso, él va a agarrar su teoría del buen predicador y va a agarrar su libro del profeta Malaquías o del profeta Zacarías y se va a ir texto por texto de Zacarías con el idealismo de que un pastor que predica expositivamente es el mejor del mundo y con Zacarías por delante va a ir a predicar texto por texto cuando la predicación le queda a la iglesia por acá y el pastor está ajeno totalmente a lo que la realidad de la iglesia está viviendo. Entonces, tengamos presente esto, es muy delicado, es una cosa muy seria, porque finalmente la iglesia, la congregación se va cada domingo a su casa con un vacío de apacentamiento. No es la predicación pastoral un recetario de cocina que le resuelve a la hermana qué cocinar hoy. Mucha gente se dedica a dar recetas de cocina desde el púlpito. Y me refiero a recetas de cocina cuando le dicen, ahora haz lo que te voy a decir. Toma de la mano a la persona que tienes a tu derecha. Ahora sujétalo y míralo a los ojos. Ahora dile estas palabras. Te perdono. Repítelo fuerte, no te oigo, te perdono. Y las dos personas están haciendo eso, siguiendo la instrucción del predicador, pero ni se conocen ni nunca han tenido trato, primera vez que se ven en el templo. ¿Qué propósito tiene ese? Bueno, hacen lo que dice el predicador. Pero eso es darle recetas de cocina a la gente.
enseñarle a la gente cómo pedir perdón y cómo... La Escritura lo dice, la gente lo tiene que encontrar en la palabra, pero el pastor los tiene que llevar de la mano hacia allá. Básicamente yo creo que ese es el primero y el más común de los errores. Bien, pues algunos últimos comentarios, pastor, que usted quiera abundar en este tema. Gracias, pastor. Solamente esto. Las iglesias históricas, las iglesias institucionales, hemos sido testigos de una gran migración en las últimas 3 décadas. Gente de nuestras iglesias se está yendo hacia otras congregaciones. Pero una de las razones por las cuales esto está sucediendo es debidamente al trato impersonal. Pastores que se acostumbraron a tratar a la iglesia de una manera impersonal, que no tuvieron el cuidado de identificarse y después de 2 años todavía siguen tratando a la hermana. Hermana, perdone, ¿cómo es que se llama? No me acuerdo de su nombre. Porque nunca tuvieron un acercamiento con la persona. Nunca llegaron a desarrollar un vínculo con la persona. Por lo tanto, la persona se convirtió en alguien irrelevante para ellos. Y en consecuencia, el pastor se convirtió en alguien irrelevante para la persona. Entonces, si el pastor espera ser escuchado, el pastor espera ser reconocido como pastor, lo indispensable es que el pastor ofrezca un trato personal, entrañable, cercano, de compasión verdadera. Recordemos lo que hizo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo tomó la toalla y tomó el recipiente con agua, se desvistió su túnica y fue uno por uno con sus discípulos y les lavó los pies. Y cuando llegó a Pedro, y Pedro le dijo: no permitiré que tú me laves los pies a mí, que soy tu discípulo. Y el Señor le dijo: si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Muchos pastores están pastoreando iglesias con las cuales no tienen ni parte ni suerte porque no los reconocen como pastores. La iglesia sale del templo y se va a buscar a un pastor fuera, en otro lado, que alguien los escuche. Finalmente es triste, pero esa es la realidad. Ahora, lo que está ofreciendo este tipo de iglesias emergentes, en donde se predican recetas de cocina, como les decía yo, lo que está ofreciendo es un extremo, una cosa extrema de lo que pudiera ser una especie de teología pastoral. Le están diciendo a la gente cómo prosperar, le están diciendo a la gente cómo ser exitosa, le están diciendo a la gente cómo tener autoridad sobre las adversidades, cómo decretar, cómo dictar y determinar que no van a pasar las cosas malas. Eso, por supuesto que es inocuo, no sirve. Pero la gente está tan desesperada que lo cree. Y cuando vienen a las iglesias que son correctas, que son sanas, bíblica y doctrinalmente hablando, no encuentran pastores que apacienten al rebaño, encuentran solamente teóricos que hablan acá, en la estratosfera, y la iglesia se maneja en otro nivel. La iglesia necesita apacentamiento, y el apacentamiento significa el compromiso del acompañamiento. Lo que el apóstol Pablo dijo: me hago judío a los judíos, gentil a los gentiles, lloro con los que lloran, sonrío con los que sonríen, celebro con los que celebran, me duelo con los que se duelen. El Señor Jesucristo lavó los pies de los discípulos y cuando terminó les dijo: les he dado ejemplo para que ustedes hagan como yo les he hecho. Si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavar los pies, los unos de los otros, porque les he dado el ejemplo. Entonces esa es la tarea del pastor, lavar los pies de los hermanos. Y en ocasiones encontraremos que los hermanos no se han lavado los pies en mucho tiempo. Y tendremos que ser prudentes y guardar silencio acerca de las cosas que descubrimos cuando les lavamos los pies, porque nuestra asignatura pastoral demanda discreción. Y esa es la tarea que Dios ha puesto en nuestras manos, por encima de enseñar teología
y enseñar ciencia bíblica. La gente no necesita cultura bíblica ni cultura teológica. Hay demasiada gente teológica y bíblicamente correcta en sus criterios que vive mal. Y la razón por la cual vive mal es porque no han sido apacentados correctamente. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Bueno, pues muchas gracias, pastor. Pues sin duda es una reflexión que nos deja algo en qué pensar y para tomar decisiones, ¿no? Y por esa razón, hermanos, rogamos, como decía el apóstol Pablo, a las iglesias que orasen por él. Amén. El pastor, los que están en el pastorado, en la enseñanza, necesitan las oraciones de la iglesia. Así es. Que puedan la congregación ser sensible ante esta necesidad, porque como seres humanos, pues el pastor logra o puede, equivocarse, puede ir y darle de comer a la congregación algo que la congregación pues a veces no necesita. Digamos que pues, es como aquel padre de familia que bien intencionado va y compra pizza, hamburguesas para sus hijos, pero los hijos necesitan verduras, necesitan fibra, necesitan proteína, y es algo que como padres a veces no pensamos, porque el pastor y el padre siempre actúan de buena manera. Nunca, creo yo, hay un pastor que predique doctrina de mala fe, sino lo predica porque piensa que es lo que la iglesia necesita, y es ahí donde necesitamos el apoyo, la iglesia. Amén. Que se acerquen a sus pastores, que compartan sus inquietudes. Y pues aprovechamos, hermanos, dada la fecha, mandar un saludo a las mamás en su día. Mucho cariño a todas las mamás. Damos gracias a Dios por sus vidas. Un feliz Día de las Madres, un feliz festejado día. Y pastor, pues terminamos con una oración como es nuestra costumbre. Por favor, y pastor. damos gracias a Dios por ello. Señor, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos por el llamamiento que nos has hecho a muchos hombres de apacentar tu grey, pero confesamos, Señor, que en ocasiones nuestra visión es corta y a veces pensamos en dar lo que creemos que es mejor a nuestras iglesias, cuando a veces las iglesias adolecen de otra cosa. Sí. Señor, te pedimos en primer lugar humildad en nuestro corazón, para Amén. que podamos reconocer que te necesitamos continuamente, y para poder reconocer, Señor, que también necesitamos de un consejo. Gracias por en esta ocasión escuchar al pastor Ricardo Aquino, que lo has bendecido a través de los años, le has dado sabiduría. Y gracias, Señor, por el exhorto y por el ánimo, la reflexión que él comparte con nosotros esta mañana. Te pedimos, Señor, por todas las iglesias, las congregaciones, los seminaristas, Señor, que puedan trabajar con ahínco, Señor, en la construcción del reino, en cada iglesia, Señor, y te pedimos pues que las iglesias también tengan esa sensibilidad de orar, de respaldar al pastor, de incluso aconsejar al pastor, Señor, con respecto a los temas, a las predicaciones, a las clases que se deben dar. Sí. Y Padre, también aprovechamos para darte gracias por la vida de todas las mamás en su día. Te rogamos que bendigas a todas las hermanas, a todas nuestras amigas, nuestras compañeras también de ministerio, Señor, nuestras esposas. Amén. Que tú les has bendecido, Señor, con esa bendición, Señor, valga la redundancia, de gestar vida. Y te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo a las iglesias, y gracias, Padre, por este espacio que nos prestas. En el nombre de Jesús te agradecemos esto por la fe. Amén. Amén. Por favor, visiten las mamás la página de Mentoría Pastoral. Hemos puesto el día de hoy una publicación especial para ustedes en Facebook. Busquen mi página personal, el blog personal Mentoría Pastoral, y ahí hay un saludo cariñoso para todas. Dios les bendiga, hermanas. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima. Que el Señor esté con ustedes. Hasta luego.